Mi amado, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis amados, en esta oportunidad quiero compartir una enseñanza acerca de la fiesta judía y su cumplimiento profético. O sea, no es una enseñanza para celebrar la fiesta, sino la importancia de su cumplimiento. O sea, ya se han cumplido 4 fiestas de las 7 fiestas que celebra el pueblo judío. Recuerden que el pueblo judío es el reloj profético. Nosotros tenemos que estar alerta a los acontecimientos que pasan allí, analizándolo con la palabra, por supuesto. Bueno, usted dirá, bueno, pero ¿por qué? Bueno, porque la palabra nos enseña. En Romanos 3 dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente se le ha sido confirmada la palabra de Dios. Al pueblo judío Dios le confirmó la palabra. Toda la escritura fue escrita por judíos, a excepción de Lucas, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto. Fue en un trayecto de 1500 a 1500 años por más de 40 hombres. Bueno, como les dije, la fiesta judía y su cumplimiento profético, el cumplimiento que tienen esa fiesta espiritualmente hablando. Recuerden que todas las fiestas fueron instituidas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? Levítico 23. En Levítico 23 están todas las fiestas. ¿Dónde dice que fueron instituidas por el Señor? Desde el versículo 1 al versículo 4 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, días de reposo es a Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones a las cuales convocaréis en sus tiempos. Usted dirá, mi hermano, pero si usted dice que no debemos celebrarla, no debemos celebrarla, pero debemos analizarla, porque esas fiestas tienen un cumplimiento profético. Todo lo que el Señor instituyó era sombra de lo que había de venir, la cual era Cristo, no el hombre. Hay personas que creen que el hombre va a ser glorificado por Dios. O sea, claro, vamos a ser glorificados cuando seamos arrebatados, por supuesto, pero que Dios quiere exaltar al hombre, no. Dios quiere exaltar a su Hijo, y todos los que crean en Él van a ser honrados de parte de Dios porque han creído en su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Vamos a leerlo donde dice que todo era sombra. Dice, en Hebreos 8 al 3 dice de esta manera: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales, ¿qué son los cuales? La ley, el sacerdocio, todo ese rito que ellos hacían, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir o a levantar el tabernáculo, diciendo, mira todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, que es el sacerdocio. Otro verso en el mismo Hebreo que nos habla de esa fiesta, en Hebreos 10 nos dice así, dice, porque la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, teniendo la sombra, ¿quién? La ley, voy a volver a repetir, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién me preparaste cuerpo? ¿Quién? Nuestro Señor. Todo era sombra de los bienes venideros. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí,
diciendo: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Estamos bajo un nuevo pacto, un nuevo acuerdo, una nueva misericordia que tuvo el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta voluntad, en el versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hechas una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de aquí en adelante esperando hasta que ponga a sus enemigos por estrados de su pie, porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Lo que quería mostrarle es que era toda sombra hasta que viniera la simiente, que era Cristo Jesús. Él fue el que vino a cumplir todas las cosas. El Señor ha cumplido 4, 3 el nuestro Señor y 1 el Espíritu Santo, pero ya vamos a verlo. Nombre de la fiesta que celebra el pueblo judío, todavía la celebra, por supuesto. Claro, ya ellos ya no sacrifican cordero, porque recuerden que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ellos van a reconstruir ese templo, pero para que se sienten ante Cristo, no para que sea derramada la presencia de Dios ahí. Bueno, el nombre de la fiesta, el Pesa o Pascua, que significa pasar por alto o pasar de un salto. Hag HaMasok o panes sin levadura. Yom Yabikurim o primicia. El Shabbat o Pentecostés, que quiere decir 50 o 50 días. Fiesta de la semana se llama el Shabbat. Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas. El Yom Kippur o día de la expiación o del perdón. El Sukkot o tabernáculo. Le estoy dando rapidito para ver si nos detenemos un ratico en la quinta fiesta, que es la que debe cumplirse según todos los acontecimientos que han sucedido hasta ahora de la fiesta judía. Bueno, el Pesa Pascua significa pasar por alto o pasar de un salto. Todos sabemos que la Pascua fue instituida cuando el Señor mandó a matar el cordero para ser rociada en los linteles de las puertas la sangre del cordero para proteger a los primogénitos, ¿verdad? ¿Dónde dice esa fiesta? ¿Dónde dice que está esa fiesta? Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes. Recuerde que el pueblo judío un día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del otro día. Repito, en el mes primero, en el mes de Abid, era el mes de Abid, se le cambió el nombre, ahora se llama Nisan. A los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Día 14 del Nisan o Abid, institución del Pesa, Éxodo 14 del 1 al 14, el capítulo 21 del 23 al 25, ahí está la institución. Esta fiesta era celebrada por haber sido librado de Egipto. ¿Dónde lo dice? Éxodo 12, versículo 14 y 27, dice así: y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: esta es la víctima de las Pascuas de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestra casa. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Número 1, ¿qué hizo el cordero? ¿Qué hizo la sangre? Número 1, los libró de la muerte, y número 2, los sacó de la esclavitud de Egipto. El cordero, como nos dice, era un simbolismo de Cristo. En Juan 1:29 le dice así, de esta manera, Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cumplimiento de la Pascua en el mundo espiritual. En Primera de Corintios 5:7 nos dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, o sea, el Cordero, el sacrificio por los pecados, para protección de su sangre, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién se sacrificó por los pecados y para protección de la muerte? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los beneficios de su sangre? Efesios 1:7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Recuerde que la sangre a ellos los libró de la muerte. En primera instancia los libró de la muerte, ¿verdad? A nosotros nos redime, nos limpia, nos compró. El Señor con su sangre nos compró. Eso quiere decir redimir. Nos compró a un precio, al precio de sangre. Y nos perdonó los pecados según la riqueza de su gracia. En Colosenses 1:12 al 14 nos dice así: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de las potestades de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención, liberación por su sangre, el perdón de pecado. También nos libró de la muerte. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos libra de la muerte. ¿Dónde lo dice? Juan 5:24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona sin Cristo está muerto. Muerte significa separado de Dios a causa del pecado. Una persona que no sea cristiana está separada de Dios a causa del pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos limpia, nos libra y nos hace aceptos delante de Dios, y podemos tener una comunión nuevamente con Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso le dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna es el Espíritu Santo, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muerte significa separado de, y vida significa unido a, en este caso, a nuestro Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección. En Juan 11:25 dice también, este es otro versículo para resaltar que nos libró de la muerte: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque nosotros partamos de esta tierra, o sea, nuestro cuerpo se separe de nuestra alma y espíritu, vamos a estar unidos a Dios, aunque partamos de esta tierra. También nos libró de la esclavitud. Nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos, cuando estábamos en Cristo. Una persona sin Cristo es esclava del pecado. Dice de esta manera ¿dónde está? Juan 8:34-36 dice así: Jesús respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Ya nosotros fuimos hechos libres por el sacrificio de Cristo. Todo eso por el sacrificio. O sea, mucha gente todavía no tiene ni la menor idea de los beneficios o de la verdadera bendición que nosotros tenemos a recibir a Cristo en nuestra vida de corazón, creer en nuestro corazón verdaderamente. Segunda fiesta, Hag HaMasok, o panes sin levadura. Estos panes no es el mismo masak o pan ácimo que se celebra en el Pesa. Uno de los que ellos colocan en el Pesa es un pan ácimo, ¿verdad? Bueno, los panes sin levadura no es ese mismo pan. Este es 7 días comiendo panes sin levadura. Son 7 días, desde el 15, o sea, la Pascua es el día 14. El 15 comienzan los panes sin levadura, dice así. En Levítico 23:6-8 nos dice de esta manera: a los 15 días del mes a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. ¿De cuál mes? Del primer mes, del mes de Nisan, o antiguamente Abib. De los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo haréis. En la escritura eso se celebraba desde el día 15 hasta el 21. En la escritura 7 representa lo perfecto, lo excelente, lo de Dios. Éxodo, la causa de esto, ¿por qué mandó a celebrar o instituyó el Señor esta celebración? Éxodo 12:17 dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué la vuestra de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, para celebrar su salida. ¿Qué representan los panes sin levadura para este tiempo? En el tiempo del Nuevo Testamento representa, no todo el tiempo, pero muchas veces representa el pecado. La levadura hace una referencia del pecado. ¿Dónde lo dice? Mateo 16:11-12 dice así: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardé de las levaduras de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En Lucas es el paralelo de este. Lucas 12:1 dice: entonces en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que uno a otro se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, la hipocresía y todas esas cosas, esa es la levadura.
¿Cuál es la nueva doctrina o cuál es la nueva levadura que nosotros tenemos de tener? O sea, por eso es que él mandó sin levadura para que no, o sea, pero una levadura mala, no de hipocresía, no de maldad, no de envidia, no de celo, no, al contrario. En 2 Corintios 5:21 dice, el Señor, está hablando el Señor, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no tenía levadura, no tenía maldad, no tenía nada de lo que hipocresía, no era un falso, no era nada de eso. Vamos a leer nuevamente 1 Corintios 7 y 8 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de la hipocresía, de la maldad, de las doctrinas erróneas, de las enseñanzas que teníamos viejas en nuestras vidas. Nos enseñaron cosas que eran totalmente diferentes a la palabra de Dios. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que si hay nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, la Pascua era por el pecado, el sacrificio del Cordero. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad. Aquí se lo está diciendo, no con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. O sea, sin este tipo de pecados, sin pecados pues, de sinceridad y verdad. O sea, ¿quién es el pan? El pan verdadero que vino al mundo a morir por cada uno de nosotros. Bueno, vamos a leerlo en Juan 6:33 al 35, 48 y 51. Dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. ¿Cómo era? De sinceridad y verdad. Ese pan, Él es el pan de vida, que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El 48 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el pan del desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando del sacrificio. Pero ¿cuál es el pan que nosotros debemos comernos? La palabra. En la palabra, mi hermano, están todas las conductas que el hombre debe de tener. No maldigas, bendice. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. No pagues a nadie mal por mal, sino bendición por maldición. Nosotros debemos responder con bendición a los que nos maldicen, a los que nos ultrajan, a los que nos difaman. Nunca responderle de manera agresiva, nunca de responderle de manera incorrecta. Y hay mucha enseñanza acerca de cómo debe estar un corazón, un hijo de Dios. Bueno, esa es la segunda fiesta. Primera fiesta, la Pascua. Segunda fiesta, panes sin levadura. El 14, la Pascua. El 15, la ley. Los panes sin levadura comenzaba el 15. Tercera fiesta, el Yom Bikurim o primicia. Esto significa una promesa por venir o primogénito. Significa Yom Bikurim. Eso significa una promesa por venir o primogénito. ¿Dónde se encuentra esta fiesta? En el mismo Levítico. Levítico, esto tiene paralelo en Deuteronomio, en Éxodo, pero yo estoy leyéndolo este solo capítulo para no estar salteando mucho, para no perder mucho tiempo. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis la mies, traeréis al sacerdocio una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que si haya acepto en el día siguiente de reposo la mecerá. O sea, después del día de reposo, él iba a mecer la gavilla para presentarla al Señor. Fíjense qué día era, comenzaba esta fiesta, el día 16. Habla los hijos de Dios cuando entra la esta fiesta se celebraba el día 16 del Nisan. Recuerde que era 14, 15 y esta se celebraba el 16. Bueno, entonces esta fiesta era celebrada el día 16. ¿Qué era lo que se hacía? ¿Por qué se hacía esta celebración? Se debía traer una gavilla en mano de los primeros frutos. La palabra enseña que el Señor es el primero en todo. Ese es el cumplimiento de los primeros frutos. Vamos a leerlo aquí. En Colosenses 1:18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito
de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, el Señor tiene el predominio, la preferencia, la supremacía, la prioridad, el privilegio en todos. Primera de Corintios 15, del 20 al 23, aquí es que voy a presentarle las primicias que es Cristo que se le presentó al Padre. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, los primeros frutos. Recuerden que se le presentaba una gavilla al sacerdote, que era representante de Dios, por decirlo así, al sacerdote, para que se la presentara a Jehová. Era el que estaba instituido para hacer eso. Pues ahora el Señor mismo se le presentó a nuestro Padre Celestial por primicia, o sea, los primeros frutos, de los primeros frutos de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, anteriormente nunca había resucitado nadie. O sea, para no volver a morir. O sea, Jesucristo resucitó para más nunca volver a morir. Y nosotros más nunca vamos a estar muertos, más nunca vamos a estar separados de Dios, aunque partamos de la tierra. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo, la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Muchas personas confunden este pasaje. O sea, cuando dice aquí Cristo, que era la primicia, y dice Cristo, las primicias, entonces ellos piensan que las primicias fueron los que resucitaron. No, hermano, el versículo 20 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él va a ser el primero. Él fue el primero de todos los que durmieron. Él es el primero, y de los que faltan por morir, por dormir, que es morir, pues. Pero a cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Qué es la primicia? Los primeros frutos que se le presentó al Padre. Luego los que son de Cristo en su venida. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia, va a ser arrebatado. Todos los que son de Cristo, los que están vivos y los que están muertos. En la gran tribulación van a morir otras personas que van a ser cristianas, por supuesto, van a arrepentirse en ese tiempo, y también van a ser de Cristo, por supuesto. Eso también pero ya ahí no, cuando mueran, van directamente al cielo con cuerpos glorificados. Los que son de Cristo. Otro versículo de la preeminencia de nuestro Señor dice así en Colosenses 1:15: el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito, o sea, la primicia de toda criatura. En Romanos 8:29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Recuerden que yo les dije que John Yabicurín significaba una promesa por venir o primogénito. Eso es lo que significa John Yabicurín. Por eso es que estoy hablando aquí de primogénito, para que el Señor siempre tenga la preeminencia en todo. En aquel tiempo se presentaba la primicia al sacerdote. Por eso le dije que Jesucristo, que nuestro Señor, al sacerdote, que fue el que fue designado por nuestro Señor, pero el Señor se le presentó directamente al Padre para hacer las primicias de millones de personas que van a creer en Él, de resucitados de los muertos. Pues ahora, como nos dice la palabra, que no todos dormiremos, pero sí todos vamos a ser transformados de nuestro cuerpo. Con la presentación de las primicias se santificaba todo lo demás. Con la presentación de la primicia de entre los muertos, que fue nuestro Señor Jesucristo, todos los demás ya son santificados por Él. Todos los que creen en Él son santificados por nuestro Señor. En Romanos 11:16 nos dice: si las primicias son santas, también lo son la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es nuestra raíz? ¿Cuál es la enseñanza que está en Primera de Juan? Dice que yo soy la vid, usted de los pámpanos. O sea, él es la planta, nosotros somos las ramas. Esa es la tercera fiesta de cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Como ven, ya se han cumplido 3 fiestas: la Pascua, que es Cristo; los panes sin levadura, que hace representación de nuestro Señor Jesucristo, de maldad, de sinceridad, de bondad; y la primicia, que fue los primeros frutos de los que durmieron. Jesucristo fue el primero que se le presentó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, para nunca más morir, ya nunca más, o sea, para no fallecer más jamás, pues, por decirlo así. Lázaro lo resucitó el Señor, pero él se volvió a morir. Ahora, si nosotros morimos y cuando seamos arrebatados somos resucitados, jamás vamos a ver muerte. O sea, mientras nosotros tenemos el cuerpo vamos a fallecer, pero no estamos ausentes de Cristo, para explicarlo así. Nosotros estamos conectados a Dios.
Ya nadie nos podrá separar del amor de Dios, como nos dice Romanos 8. Nadie puede separarnos de su amor, de estar conectado a Él. Bueno, espero me hayan entendido lo de la primicia. La cuarta fiesta, Shavuot o Pentecostés, que quiere decir 50, 50 días o fiesta de la semana. ¿Verdad? ¿Dónde se encuentra esta fiesta? Levítico 15, 23 del 15 al 22. En el mes de Sivan. Este es el mes diferente, el mes del Sivan, que es entre mayo y junio. El mes de Abí o de Nisan está entre marzo y abril en nuestro calendario. Y el mes de Sivan entre mayo y junio era la fiesta del Shabbat o Pentecostés, ¿verdad? Dice así en el versículo 15 dice: y comeréis desde el día que sigue al día de reposo y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla, la primicia de ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones, fíjense la diferencia de esto, ¿no? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes de ofrenda encendida, que serán 2 décimas de efa de flor, cocidos con levadura. Esto tiene levadura, como primicias a Jehová. Como primicia a Jehová. Nosotros somos primicias a Jehová, pero del Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver aquí. Aquí dice aquí así como dice, hasta el día siguiente del séptimo día contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Nuevo grano. Y el 17, de vueltas a habitaciones traeréis 2 panes de ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina cocidas con levadura, como primicia a Jehová. A diferencia del jamazón y los panes sin levadura, aquí era con levadura, como yo les dije. ¿Por qué se hacía esta celebración? Deuteronomio 16 y 10 el 11 dice así: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová, por la abundancia voluntaria de la mano, de tu mano será lo que dieres, según Jehová Dios te hubiera bendecido. Y te alegrará delante de Jehová tu hijo, tu hija, todos pues, para resumirlo, el huérfano, el extranjero, la viuda, todos, el extranjero, el lugar de Jehová hubiera escogido para poner allí su nombre. Todos se iban a presentar a Jehová, todos, en ofrenda voluntaria, como nosotros buscamos al Señor voluntariamente. Nadie nos obligó, fuimos al Señor por arrepentimiento, por supuesto. También se celebraban, dice que también era celebrado cuando a Moisés le fueron dados los 10 mandamientos. No hay un texto para respaldarlo, pero bueno, lo que dice. Y el nuevo grano, como yo le dije aquí en el versículo 17, que dice: cocido con levadura como primicia a Jehová, el nuevo grano. Cumplimiento de este Pentecostés. En Hebreos nos dice así, Hebreos 10 dice, 16 al 17 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Las leyes que, según dicen, para esto se hacía esta celebración de los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés. En Hechos 2.1 nos dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, recuerden que era 50 días después de la gavilla, o sea, después de la primicia, 50 días después que nuestro Señor resucitó, 50 días después, llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En Hechos 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y le fueron aparecidas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lengua, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, ese es el versículo 14, alzó la voz diciendo: varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, todas las personas que estaban ahí, judíos y no judíos, esto es notorio, y oí mi palabra, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas serán aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso era el cumplimiento del Pentecostés. Vamos a hacer un resumen de todo lo que dimos. La Pascua, que es Cristo. Los panes sin levadura, era el Cristo con una nueva sin levadura, no de hipocresía, sino de sinceridad y verdad, sin levadura, sin pecado. Las primicias, que era Jesucristo, representaban la resurrección de Cristo, de los que durmieron, primicia de los que durmieron. El Pentecostés era la representación de la venida del Espíritu Santo para los nuevos frutos para Dios. Porque esto el Señor lo instituyó con levadura, porque ya los que recibían al Espíritu Santo no tenían hipocresía, no tenían nada de eso, sino que tenían sinceridad y verdad. Ya habían conocido la verdad, que era Cristo Jesús. Hasta ahí se ha cumplido todo lo cumplió el Señor y el Espíritu Santo. La quinta fiesta es la que nos compete a nosotros. Por eso le estaba dando rapidito para extenderme un poquitico aquí, para mostrar varias cosas, ¿no? Se llama Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas. También se conoce como cabeza del año o el nuevo año judío. ¿Dónde se encuentra esta fiesta? Levítico 23, del 23 al 25. En el mes de Tinri, septiembre o octubre. Recuerde, vamos a leer primero lo que dice el 23 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día tendréis día de reposo, una conmemoración al son de la trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. En número 29:1 dice así: en el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sanar las trompetas. ¿Qué simboliza esta fiesta? Simboliza el nuevo año judío. Eso va a simbolizar para el pueblo de Dios, para los cristianos, judíos y no judíos, todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un nuevo año, un nuevo comienzo, sin ninguno de los sufrimientos que tenemos ahora. Ni dolor, ni llanto, ni enfermedad, nada. Nuevo año, nueva vida. Según el día del Señor creó al mundo, dicen, estas trompetas eran sonadas para adoración, o según también para la coronación de un rey, era que sonaban esas trompetas. Cumplimiento de esta fiesta, cumplimiento de esto, todavía no ha acontecido, pero la palabra de Dios nos promete que va a ser así. Pues si las otras 4 se han cumplido, es imposible que esta no sea así. Entonces nosotros debemos estar percibidos de todas las cosas que nos enseña la palabra de Dios en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo no para celebrarlo, el Antiguo Testamento, mi amado, todavía tiene profecías que no se han cumplido. Por eso se debe estudiar toda la palabra de Dios. Profecías que no se han cumplido. Y debemos leer también las leyes, la ley para ver qué era lo que enseñaba el Señor. Primera de Corintios 15:51 y 50 dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora mire, si usted analiza todos los cumplimientos de lo que el Señor instituyó, todo lo ha cumplido el Señor. Y las trompetas no van a hacer la diferencia. Ya nosotros no tenemos que ofrecer nada, todo lo ha hecho Dios. La Pascua se ofreció Él. Los panes sin levadura, sin pecado, fue nuestro Señor Jesucristo. Las primicias que el Señor había instituido para presentárselas a Él la ofreció. Se ofreció a su Hijo para que muriera por el pecado de cada uno de nosotros. El Pentecostés, que lo hacía voluntariamente cada persona, y era todo el mundo podía hacerlo, el siervo, la sierva, el extranjero, la viuda, el pobre, todo el mundo podía ir voluntariamente. También lo presentó el Señor, el Pentecostés, y era con levadura, o sea, con una nueva levadura de sinceridad y verdad, que saben cómo que la verdad escrito. En ellos fue derramado el Espíritu Santo en todos los que ha creído en nuestro Señor. Y la quinta fiesta también la va a cumplir el Señor, como dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de las trompetas, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otro versículo que nos habla acerca de eso
Primera de Tesalonicenses, del arrebatamiento de las trompetas. Estas no son las trompetas de Apocalipsis, esas son otras cosas. Esa es otra cosa. Recuerde que la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso en hebreo es, en griego es la venida, el arrebatamiento es harpazo. Y la venida visible al final de la tribulación se llama parusía en griego. Pero ahorita lo leemos más adelante. Bueno, en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 18 dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, el chofar de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con esta palabra. Si usted lee el versículo, si ustedes le muestran el versículo 17 así, fíjate, lo voy a leer otra vez. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Usted le puede decir, no, los que hayamos quedado hasta después de la gran tribulación. Si se lo leen así, usted hasta le queda un poco confundido. Sí, es verdad, bueno, puede ser que sea así, que quedemos, no, porque hay personas que dicen que nosotros vamos a pasar la gran tribulación. Es imposible. ¿Por qué? Porque la tribulación y la gran tribulación es la ira de Dios. Y la ira de Dios es para que los que no se arrepintieron, para pagarle al mundo por no haber creído en su Hijo Jesucristo en el tiempo de la gracia que estamos viviendo. Por eso es la ira de Dios, porque Dios está molesto porque no recibieron a su Hijo, y va a venir una retribución, va a venir un juicio por eso. Entonces, para que usted no le confundan este versículo 17 que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Entonces le puede decir, no, los que hayamos quedado después de la gran tribulación. No, comienza a leer desde el 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, o sea, los que fallecieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Se está dando cuenta a qué es lo que está haciendo referencia al versículo 17 cuando dice los que hayamos quedado? ¿Los que hayamos quedado de dónde? Para la venida del Señor, como lo dice el 15. Dice así, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, o sea, a los que ya partieron en Cristo, sino que nosotros vamos a ser transformados juntamente con ellos y vamos a esperar al Señor en las nubes. Entonces, si usted sigue leyendo el capítulo 5, después que vamos a leerlo todo completo, 15, porque decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, o sea, las personas que ya murieron, resucitarán primero, y luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que hayamos quedado hasta su venida, hasta ese sonar de las trompetas, que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. El versículo 5, el capítulo 5 dice así, el 1 y el 2 dice de esta manera, que aquí dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos. Escuchen esto, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cada vez que usted lea, mi hermano, como ladrón en la noche, tenga la seguridad que está hablando del arrebatamiento o parus o harpazo. Harpazo es la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero arrebatar lo que es suyo. Nadie lo va a ver, solamente los de Cristo, solamente los que vamos a partir con él, los que vamos a ser arrebatados. Tampoco lo vamos a ver, vamos a ser arrebatados y a esperar al Señor en las nubes, y ahí sí lo vamos a ver. Entonces, como dice aquí, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjense cómo dice la Biblia que va a estar ese tiempo, mis amados,
del arrebatamiento. En Lucas 17, 26, 17, del 26 en adelante nos dice así: como fue en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Después que Noé fue puesto a salvo, apartado de todos los que habían hecho, los que habían pecado, los que no habían creído en el mensaje que el Señor envió a través de Noé, que le estaban viendo construir un arca, y dice la palabra de Dios que él era pregonero de justicia. ¿La justicia de quién? La justicia de Dios, que les estaba diciendo que debía venir un diluvio porque el Señor había decidido destruir toda la tierra, y nadie le creía, nadie quiso montarse en el arca con él. Asimismo, el versículo 28 dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Después que fue puesto a salvo Lot, después que fue puesto a salvo Noé, fue que el Señor envió el juicio. ¿Por qué envió el juicio cuando Noé? Porque toda carne, dice la palabra de Dios, había corrompido su camino en los días de Noé. ¿Por qué envió juicio en el tiempo de Lot? Porque dice la palabra que esos hombres eran perversos en gran manera y no temían a Dios. Y había perversión sexual, había homosexualismo ahí, desde el más pequeño hasta el más grande. Cuando los ángeles fueron a destruir a Sodoma y Gomorra, querían violar a los ángeles. Imagínense. Claro, ellos no sabían que eran ángeles, por supuesto, pero después que estas personas, Noé y Lot, fueron puestos a salvo. Ahora, muchos dicen que nosotros vamos a ser guardados, o sea, que no nos va a pasar nada, o sea, se va a destruir la tercera parte de la persona, después la cuarta parte, y ningún cristiano se va a morir. Eso es ilógico, no tiene sentido. No tiene sentido. El Señor nos va a librar de esa ira que va a venir sobre la tierra, porque la ira va a ser precisamente eso, porque no creyeron en Él. Todo el que se quede fue porque no creyó, y los que estén en las congregaciones, personas que se están congregando, es porque no han tenido un arrepentimiento sincero, no han sido sellados con el Espíritu Santo. Eso es lo que se van a quedar, como nos dice la palabra. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. El Espíritu Santo, mi hermano, es una garantía de Dios de salvarte. Es una garantía de Dios, primero de salvarte de la gran tribulación, si viene antes que partamos de esta tierra, y segundo de salvarte de la condenación, de ir a un lugar de tormento si partimos antes de que Cristo venga. Es una garantía de Dios que vas a estar unido por la eternidad a Él, vivos o no vivos, muertos, partas de esta tierra o no partas de esta tierra, vas a estar unido al Señor. Entonces, como le dije, otra cosa, ¿cómo iba a estar la sociedad? ¿Cómo iba a estar la sociedad? Si dice que serán como los días de Noé, comían, bebían, se casaban, ¿qué estaban haciendo? Estaban gozando, estaban celebrando. Y en los tiempos de Noé, ¿qué había? Perversión sexual, perversión, homosexualismo. ¿Qué es lo que hay ahorita por todas las casas, por todos los países? Todos los países quieren aprobar la homosexualidad, casarse hombre con hombre. Ahora estaba leyendo que querían aprobar el aborto en varios países con la permisología o gritándolo a voz abierta, el Papa diciendo que iban a quitar como pecado el aborto. Imagínense, cuando eso es un homicidio, es un asesinato, el aborto. Bueno, vamos a seguir leyendo el mismo Primera de Tesalonicenses 5 para ver qué nos sigue diciendo. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, ¿de quién está hablando? De los hijos de Dios, de los cristianos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí dice que vendrá como ladrón en la noche, pero aquí en el versículo 4 nos dice que nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. No estamos en oscuridad, no somos como los que duermen o como los que se embriagan, como nos lo dice aquí en este mismo capítulo, sino que nosotros estamos alerta, estamos apercibidos de las cosas que están aconteciendo en el mundo, de todo lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que estar apercibidos de todas esas cosas. Ahora, los que están pensando en dinero, los que están pensando a lo que asocian la bendición con el dinero, con la prosperidad, bueno, mi hermano, usted más nunca se va a dar cuenta de estas cosas, porque no está buscando a Dios por arrepentimiento, para tener un conocimiento de las cosas de Dios, para tener un conocimiento acerca de todas las cosas que quiere brindarnos, sabiduría, conocimiento de Dios cada día en nuestra vida, sino por un beneficio personal.
porque y toda la palabra nos habla de eso. Toda la palabra nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas Él nos va a añadir. Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad antes que nosotros la pidamos. Ya lo sabe ya. Entonces, si usted anda todo el tiempo pidiéndole cosas materiales a nuestro Señor, mi hermano, entonces usted cree que Dios es injusto, que usted sabe que usted lo está buscando, que anda buscando a Dios de corazón, que quiere tener un conocimiento de Él, y que Dios lo va a hacer a un lado y no le va a proveer lo necesario para vivir. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Bueno, seguimos leyendo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de noche ni de tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, somos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hierbo, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuál es la ira de Dios? La tribulación y la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya que velemos, o sea, que estemos vivos, o que durmamos, o sea, que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos uno a otro y edificaos uno a otro, así como lo hacéis. Aquí está hablando, porque no nos ha puesto Dios para ira, en el versículo 9, y es el mismo contexto del versículo 4. Está hablando acerca de la venida del Señor. Es el mismo contexto, mi hermano. Está hablando de como ladrón en la noche, pero nosotros no estamos en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. Ahora, vamos a analizar un poquito qué va a pasar. Aquí dice que estaban casando, estaban dándose casamiento, había perversión sexual, pero ¿cómo va a estar la sociedad antes de que Cristo, ya la segunda venida, manifestación visible, que se llama parucía? La venida, la manifestación visible, se llama parucia. Dice así en segunda Tesalonicenses, dice así, el versículo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí hay dos cosas: la venida y nuestra reunión con Él. Son dos hechos diferentes. Os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os corturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Imagínense, perverso, hijo de Satanás. Bueno, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que los detiene. Hay alguien que está deteniendo ese inicuo. ¿Quién será? Vamos a ver. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién se va a manifestar? El hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo del diablo, el anticristo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. ¿Quién cree usted que va a ser quitado? Muchos dicen que la iglesia. La iglesia no tiene poder. El ser humano no tiene poder para... Nosotros somos la iglesia de Cristo, los seres humanos. Somos la iglesia, pero el ser humano no tiene poder para detener nada. El que lo detiene es el Espíritu Santo que está en usted y en mí, el que está en los hijos de Dios. Y por supuesto, cuando Él se ha quitado el medio, ¿quiénes se van a ir con Él? Los que estemos con Él, los que estemos con Cristo. Todos los hijos de Dios se van a ir con el Espíritu Santo. Ahí se va a acabar la gracia, mi hermano. Y se va a manifestar este hombre de pecado. Dice la Biblia que va a caer Satanás del cielo como un rayo. Pero no donde está nuestro Señor, el primer cielo. No, desde el segundo cielo donde habitan los demonios y Satanás. Y ahí es que va a caer como un rayo Satanás. Porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando la iglesia sea arrebatada. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí va a ser la segunda venida visible, parucía, ahí. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a engañar a las personas con tecnología o no sé con qué. Dicen que son prodigios, pero mentirosos, o sea que son falsos. Y con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad.
¿A quién ustedes creen que va a engañar a esta persona? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero esto Dios se le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Todos los que no creyeron en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra. No creer que Dios existe, no creer que Dios pagó, no creer en su palabra, lo que nos dice que nos apartemos del pecado, de la iniquidad, de la maldad, de la corrupción, del homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución, de la fornicación, del adulterio, del robo, del hurto, de la maledicencia, del rencor, de la amargura. De eso es que debemos apartarnos. Cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos que todo esto nos aleja de Dios y reconocemos que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para apartarnos de todas esas cosas. Para eso fue que Cristo murió, no para que nosotros nos estuviéramos siguiendo arrastrándonos en el pecado. Es por obra, no, es por arrepentimiento de corazón, reconocer que Cristo murió por el pecado y bajó a la profundidad de la tierra para pagar por ti, por mí, por el pecado. Para eso Cristo murió. Bueno, entonces, esta quinta fiesta que viene, que es la que le debe de tocar, según la fiesta judía, mi hermano, que se llama Rosh Hashanah, o fiesta de la trompeta, también la va a cumplir el Señor cuando toque la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Qué tremendo, qué tremenda promesa de parte de nuestro Señor, mi amado. Qué tremenda promesa. Y dice, y nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. En Lucas 21, 22, 36 creo que dice: velá y orá para que sean tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Velá y orá para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que te vendrán sobre la tierra. También nos dice la palabra de Dios, si vos que nosotros sabemos darles buenas cosas a tus hijos, porque qué padre que su hijo le pide un pan le dará una piedra, y que si su hijo le pide un pescado le dará una serpiente. Si vosotros sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más nuestros padres que están en los cielos le dará con vosotros el Espíritu Santo a los que lo pidan. Si usted no está seguro que tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, mi hermano, clame, llame, chille, pida, porque esa es una garantía de Dios, que usted va a ser salvo de todas estas cosas. Y eso va a ser prontico, eso va a ser ya. Bueno, quería compartir ustedes también los próximos eclipses que faltan. En este mes de septiembre van a haber 2 eclipses. El día 13, un eclipse parcial de sol, y el día 28 de septiembre un eclipse total de luna. Recuerde que el año pasado hubieron la tetrada de luna en el mes de marzo, el mismo día que se celebra la fiesta de la Pascua en el pueblo judío. En el mes de septiembre del año pasado hubo un eclipse el mismo día que se celebra la fiesta de la trompeta. Este año hubo en marzo otro eclipse el mismo día que celebraron la Pascua, y va a haber un eclipse el mismo día que celebran, no sé si el de la trompeta, bueno, porque sí, el mismo día de la fiesta de la trompeta. Fíjate que este año el día de la trompeta cae el 14 y el eclipse, según lo que dice aquí, es el 13. Eclipse de sol. El 28, cuando celebran ellos el día de la expiación, va a haber otro eclipse de luna total. Claro, pero ese no es el día de la expiación, según la Biblia. Bueno, hasta ahí ese era la fiesta que yo más me quería hacer énfasis, ¿no? Porque es la fiesta que debe cumplirse según el calendario judío, según la fiesta judía, según lo que Dios estableció. Ahora, que yo diga que ahora este mes de septiembre vamos a ser arrebatados, eso no lo sabe nadie. El día ni la hora nadie lo sabe. Sería una imprudencia de mi parte decir que sí. Para mí, el día que sea, para mí está bien. Yo lo que hago es cada día sembrar la palabra a todas las personas que puedo hacerla, a mi familia, que es la que está más cerca, y a todo el que puedo en las calles. Es lo que debemos hacer. Y yo en lo personal le hablo qué debe de hacer la persona si se queda en la gran tribulación. Hermano, clamar a Dios y dejar que le arranquen la cabeza y clamen a Dios,
porque el cree en mí, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Ahí no hay más nada que hacer, ahí no va a estar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se va a ir con sus hijos, se va a ser arrebatado, ahí no va a haber tiempo de gracia, ahí lo que va a haber tiempo de juicio. Y todavía Dios en su infinita misericordia, todo el que se arrepienta de corazón en ese tiempo, va a alcanzar misericordia, pero va a padecer porque dice la Biblia en Apocalipsis que por un tiempo la muerte se va a alejar de ellos. Imagínense qué cosa tan terrible. Va a desaparecer el viento, la tercera cuarta, y eso va a ser horrible. Bueno, entre las dos fiestas del Rosh Hashanah, que es la fiesta de la trompeta, y el Yom Kippur, o días de la expiación, o del perdón, estos días se llaman Yamim Narraim, días santísimos y días terribles. Se llaman estos días en el calendario judío, en las fiestas que ellos celebran, se llaman así. No estoy inventando nada, lo pueden buscar. ¿Cómo se llaman los días entre el Rosh Hashanah y el Yom Kippur? Para que ustedes vean si yo estoy mintiendo. Bueno, la sexta fiesta que se llama Yom Kippur, que es el día de la expiación o del perdón, cuando la iglesia parta, mi hermano, el Señor va a enfocar todos sus ojos en el pueblo de Israel, porque vienen días terribles para el pueblo de Israel, para los que no creen, por supuesto, para los que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya tienen preparado el templo, ellos ya tienen preparado los utensilios, las instrumentarias de los sacerdotes, tienen todo el incensario, toda la platería, todo lo que ellos usaban en el templo de Salomón. Todo, mi amado, desde hace varios años los tienen preparados, las ropas de sacerdocio, todo. Pero por supuesto ahí no se va a sentar el Señor, ahí se va a sentar es el anticristo y el falso profeta, como lo dice ahí en 2 de Tesalonicenses, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Eso va a suceder en el tiempo de la gran tribulación, creo que son en los últimos 3 años, si mal no recuerdo. Eso va a ser terrible. Ya ellos tienen prefabricado el templo. El templo de Salomón ya ha sido prefabricado de la misma manera como estaba hecho primeramente. Según lo van a colocar al lado de la cúpula de la roca que está en Jerusalén, al lado de una mezquita, según creen que es atrás de esa mezquita que se debe construir el templo. Miren, mi amado, cuando usted vean que hay un acuerdo entre Israel y esta gente, póngase a gritar porque nuestra redención está cerquita. Y si usted no se ha arrepentido, abra su corazón a Dios y que le dé entendimiento para entender todas estas cosas. Y que si usted es incrédulo, que el Señor ayúdame en mi incredulidad. Bueno, Yom Kippur, día de la expiación o del perdón, está en Levítico 23, 26 a 32, dice así. Este se celebra otro mes diferente, en el mes de Tinri, septiembre y octubre. Sí, el mismo mes de Rosh Hashanah, por supuesto. Dice así: también habló Jehová a Moisés. Recuerde que a esto yo no sé por qué le han cambiado la fecha, porque el Rosh Hashanah o fiesta de la trompeta es el día 1, pero este año lo van a celebrar el 14, el año pasado lo celebraron otra fecha, a veces lo celebran en octubre. ¿Por qué le cambian la fecha? No me pregunten porque no sé. También habla a los hijos de Moisés diciendo, capítulo 23, versículo 26, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestra alma y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo en este día, porque es día de expiación, para reconciliar delante de Jehová vuestro Dios. Simboliza el día más sagrado del año judío. Una profecía para este tiempo en Zacarías, para el tiempo de la gran tribulación, dice de esta manera: en aquel día Jehová defenderá a los moradores de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Imagínense el ángel de Jehová. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Muchos estudiosos de la profecía bíblica, mi hermano, dice que el Señor va a venir antes de la segunda venida, o sea, al final de la gran tribulación, que va a venir unos meses antes, y se le va a presentar al pueblo de Israel en el desierto. Recuerden que Mateo dice la palabra de Dios, que le decía a los judíos: huyan al desierto, huyan a los montes, huyan a la montaña cuando vean la abominación desoladora en Jerusalén, ¿no? Bueno, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito,
afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. La palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que ya la iglesia del Señor, judíos y gentiles, hay muchos judíos que creen en nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Ya nosotros hemos sido reconciliados. ¿Dónde lo dice? Romanos 5, de 10 al 11. Dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Está la reconciliación. En Colosenses 1, 21 y 22 dice así: y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para representarlo santo y sin mancha delante de él. Ya nosotros fuimos reconciliados con nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo de Romanos le dije al 11 que le leí, quiero leérselo desde el 9, que dice así, desde el versículo 9. Romanos 5, del 9 al 11 lo voy a leer, dice así: pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y está hablando de la misma ira. Y no solo esto, sino que también nosotros nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados, vamos a ser salvos de la ira, que es la gran tribulación. Y bueno, y la última fiesta, que se llama Sukkot Tabernáculo, según piensa que es después de los 1000 años o antes de los 1000 años, la verdad que no sé. No he tenido tiempo de buscar eso. Lo que yo más quería compartir era la quinta fiesta, la que yo les dije, el Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas, que es la fiesta que debe de cumplirse según el calendario judío o según la fiesta judía, espiritualmente. Si se han cumplido 4, estas también se van a hacer. Y como les dije, toda la fiesta la cumplió el Señor. La Pascua es Cristo, los panes sin levadura es Cristo, sin malicia, sin maldad. Las primicias es Cristo, primicia de los que durmieron. Él fue que se le presentó a nuestro Señor resucitado, o sea, y para nunca más ver muerte. La cuarta fiesta, que era el Pentecostés, también la cumplió el Señor derramando el Espíritu Santo en nosotros. La quinta fiesta, la fiesta de la trompeta, también la va a cumplir nuestro Señor Jesucristo cuando seamos arrebatados, cuando toque las trompetas y nos vayamos. El día de la expresión o del perdón también la va a cumplir, va a perdonar al pueblo de Israel y a todos los que nos creyeron, y verán ahí como en Zacarías dice, a los que los traspasaron, y se afligirán vuestra alma como quien se aflige por el primogénito. Y el Sukkot Tabernáculo también la va a cumplir nuestro Señor al final. No sé si es del milenio o de la tribulación, pero creo que es después del milenio que se va a cumplir el Sukkot Tabernáculo, cuando el Señor entregue y sean suprimidos todos los reinos y se le entregue el reino a su Padre Celestial que está en los cielos, después que haya matado a Satanás, cuando sea sacado por 1000 años, cuando sea sacado después de los 1000 años. Bueno, vamos a leerlo donde está. Dice así, Levítico 23, de 34 a 44. Yo nomás que voy a leer un solo verso. Ese es el mismo mes de Tinre, en los 15 días del mes, en septiembre y octubre de nuestro calendario. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Fiesta de acción de gracias por las cosechas del año, y al tiempo de los ancestros vivieron en tiendas del tabernáculo. Sukkot, también conocida como cosecha, una maravillosa fiesta de diferentes ramas y árboles palmeras son batidas, introduciendo al reino. Espero que nosotros seamos introducidos al final al reino eterno de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis amados, espero que esta enseñanza sea de edificación para su vida. Si usted cree que estoy equivocado en cualquier cosa que he dicho por este medio, no duden en hacer la corrección, y por supuesto que la haremos. No tengo ningún problema, porque yo no enseño mi verdad, enseño la verdad de Dios, y puedo equivocarme. Siempre estoy dispuesto a corregir para que las personas sean edificadas y no sean confundidas. Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Se lo deseo de todo corazón. El Señor les guarde, mis amados.